Bienvenidos a la tercera clase. Desde el tema 1 hemos estado profundizando en el concepto de ternura. Primero desde la mirada teológica, espiritual, y luego desde la mirada mental, desde la psicología. Y hoy pretendo que nos acerquemos desde la sociología. Pero no tanto desde el concepto de ternura, sino desde la realidad en la que debe moverse este comportamiento tan anticultural que estamos proponiendo. Desde la sociología se dice en la actualidad que nos encontramos en medio de una revolución, pero no una revolución de la ternura, una revolución sexual. Hay distintas explicaciones muy interesantes para este análisis de la realidad. Pero obviamente la explicación más sintética se encuentra en una palabra: posmodernidad. La nueva moral sexual en sus primeras décadas surgió como una tendencia propiamente de Occidente, pero está extendiéndose por otros contextos y culturas, convirtiéndose en uno de los resultados de la llamada globalización. Creo que es importante detenernos aquí para conocer de forma estadística a qué nos estamos refiriendo, porque puede ser que muchos de vosotros seáis desconocedores ingenuos, tal como lo era yo hasta hace muy poco, de la realidad que vive una amplia mayoría de la población. Les invito a que echéis un vistazo a la página dareunavuelta.org. Podréis encontrar bastante información sobre este tema. Por ejemplo, datos estadísticos, como conocer que a los 11 años es la edad media para iniciar el consumo de pornografía, que 1 de cada 10 menores europeos hace sexting, que el 93% de los hombres vieron pornografía durante la adolescencia y el 90% de los niños entre 8 y 16 años han visto una web porno. Tenemos información de que el 62% de mujeres también consume pornografía, que el 80% de los jóvenes consumen pornografía con factores agresivos. Luego las búsquedas, 115 millones de visitas diarias, 962 búsquedas por segundo. Los datos son tremendos. Tenéis allí muchos más. Conocer, por ejemplo, que la pornografía en Internet tiene más visitas que Twitter, que Amazon, que Netflix juntos. Que las búsquedas en Google de términos como rape porno o raj porno aumentan continuamente en los últimos años y estamos hablando de violencia explícita en la sexualidad. El 20% de la pornografía online es pornografía infantil. 97.000 millones de dólares genera cada año. 750 millones de web porno en el mundo. Es una barbaridad. 230 millones de aplicaciones porno se descargan cada año y esto era un dato del 2016. Sabemos que con la pandemia todo esto ha aumentado más del doble. El resto de los datos que da esta página realmente son escalofriantes. Conocer, por ejemplo, que el 90% de los estudiantes universitarios hombres creen que el porno es fiel a la sexualidad real. Podéis detener aquí el vídeo y mirar con atención todos los datos o entrar directamente en la página. Como os digo, no somos conocedores de la realidad escalofriante que tenemos hoy en día y a la que están expuestos continuamente nuestros chicos. ¿Cómo hemos llegado a la situación en la que estamos como humanidad? ¿Cómo hemos llegado a esta revolución sexual y amoral en la que vivimos? Dijimos en el inicio que se trataba de la posmodernidad, de las ideologías de fondo que sustentan el pensamiento social y por lo tanto el comportamiento de las personas. Personalmente me resulta necesario conocer el inicio, el origen de las cosas, para comprender el todo. Por eso me pregunto, ¿cómo surgen estas ideologías de la posmodernidad que nos han traído hasta esta situación? El psiquiatra chileno Armando Roa dice en el libro Modernidad y Posmodernidad que aunque en la actualidad se habla de libertad, igualdad, pluralismo, nos encontramos con una condición social generalizada de ansiedad patológica, justo lo contrario a lo que estas palabras tan bonitas parecerían traer. Y su explicación de esta situación generalizada está en las bases de la posmodernidad,
que se sustentan en dos núcleos conceptuales vinculados entre sí, la relatividad y la extinción de una verdad absoluta. Entonces, cuando decimos que todo es relativo, lo que en realidad estamos diciendo es que no hay nada seguro. Cuando decimos que todos tienen su propia verdad, lo que estamos diciendo en realidad es que la verdad no existe. El ser humano comienza a perder el sentido existencial porque no tiene ningún lugar donde aferrarse y donde se nos empuja es a vivir de forma individual buscando el placer y felicidad individual en donde sea y como sea. No desde un propósito o verdades universales, sino desde el egocentrismo. Ahondemos un poco más cómo surge la posmodernidad. Desde la biología, sobre todo, surge a partir de Darwin, quien por primera vez establece la idea de que el ser humano es un animal más, con todas las implicaciones que eso supone, llegando a establecer la siguiente conclusión. Si, como en el caso de los otros animales, lo que rige en cuanto a la conducta sexual es el instinto, también será así en el ser humano. La implicancia principal de esta idea se traduce en una creencia que hemos naturalizado incluso dentro de las filas cristianas, donde el ser humano no debe esforzarse por limitar el curso natural de sus instintos. Por el contrario, estos deberán ser satisfechos de forma alguna, porque si no se producirán tensiones insoportables que afectarán a la conducta, produciendo daños casi irreparables en las personas o en el entorno por la represión de dichos impulsos. Este paradigma coloca las fuerzas biológicas impersonales, productos del azar ciego, en el origen de todo, incluso más allá de los valores. Dichos valores se verán como una consecuencia o una creación de la civilización o de la religión. Desde la filosofía, el puntapié inicial para esta sociedad que tenemos fue dado por Nietzsche, un ateo materialista, relativista de la existencia, y la idea emblemática de este enfoque parte de su conocido anuncio: Dios ha muerto. Desde este momento quedó claro algo fundamental: se puede ser hombre sin necesidad de Dios. A partir de entonces se verá a Dios no como un creador, sino como la creación de algunos hombres, como una muleta, como un obstáculo para el desarrollo de todo el potencial personal humano. Obviamente, a partir de estas afirmaciones, los valores y la ética quedaron relativizados. Desde este momento, la ética y la conducta sexual quedó regida por criterios humanistas relativos y subjetivos. Desde la psicología podemos hablar de Sigmund Freud. Se convirtió en el autor más significativo para el cambio de mentalidad. Hoy, al menos en Europa, prácticamente no se le tiene en cuenta. Sin embargo, él es uno de los principales exponentes que resultan en la mentalidad de hoy. Freud relacionó el desarrollo de la personalidad con el de la sexualidad como algo indivisible. Esta idea fue desarrollada desde distintos aspectos de la personalidad humana y la patología. En su época fue un personaje muy criticado. Sin embargo, sin duda, fue uno de los precursores de la visión sobre la sexualidad que tenemos hoy. Desde la sociología, un autor clave para entender la nueva moral sexual es Wilhelm Reich, denominado el profeta de la revolución sexual. Reich fundamentó teóricamente con unas fórmulas singulares que las relaciones sexuales abiertas son necesarias y son señal de salud mental. Desarrolló una teoría del orgasmo y la relacionó con otras teorías de descarga física y emocional que llegó a formular matemáticamente. Como dato curioso, podemos decir que la revolución sexual, que propugnaban Reich, luego Foucault y otros autores, en su origen estuvo siempre asociada a cambios sociales de corte izquierdista, porque en ese ámbito fue donde se fraguó este nuevo enfoque. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. En el tema 1, Teología de la Ternura, alguien entre vosotros dejó preguntas en este sentido. ¿Por qué Jesús no inició una revolución política? ¿Y por qué, como Iglesia, no impactamos desde ese lugar? Es normal que por nuestro pasado histórico y familiar tengamos afinidad por las ideas políticas de un color u otro, de izquierdas o derechas. Pero escuchaba estos días una entrevista al pastor evangélico Félix Ortiz y me gustó mucho su claridad en este sentido. Él decía: Jesús es el que nos da la capacidad de saber qué es lo bueno de derecha y qué es lo bueno de izquierda, pero nunca vendernos a ningún color, porque todas son invenciones humanas. Por lo tanto, la fe debería ser una conciencia moral de la sociedad contra todo grupo político o ideología. La Iglesia debería ser una voz de conciencia que tiene que dar palos a derecha e izquierda.
sin casarse con ninguna ideología política. Y yo agregaría, ni social. Nuestra fe nos empuja a ser contraculturales. No será posible adorar a Dios y quedar bien con las ideas de uno u otro grupo. Tendremos que aceptar esta condición porque nos lloverán bofetadas de un lado y de otro, tanto de izquierdas como derechas, como decía el pastor Félix Ortiz, porque somos llamados a ser una voz crítica. Y así llegamos a la situación que tenemos en la actualidad. El sexo es el arma más eficaz del siglo XXI. Se trata de una sensualidad renovada, más contundente y agresiva, que navega por los ámbitos de la sociedad globalizada. El sexo se ha convertido hoy en la forma más económica y extendida de placer. La variedad de formatos a través de los cuales se ofrece sexo se multiplican con las nuevas tecnologías. La sexualidad genital, como objeto de consumo, es una de las fuentes que más dinero genera y mueve en la economía mundial. En la revista Dinero, Sexo y Poder, Richard Foster decía: el sexo de la industria pornográfica es demasiado vistoso, maravilloso, extático. En el mundo real, las relaciones sexuales son una mezcla de ternura y mal aliento, de amor y de cansancio, de éxtasis y de desencanto. Cuando la gente cree en este mundo imaginario, en la pornografía, comienza a mirar despectivamente los defectos de la vida real y de hecho a buscar un mundo de fantasía sin esos defectos. Y efectivamente eso se consigue. La incapacidad de vivir conectados a la vida real. Y las consecuencias de esto, terribles consecuencias, las estudiaremos a fondo en los próximos temas. Tengo, sin embargo, para compartir esta semana unos documentales inéditos sobre lo que la nueva moral sexual y pornográfica está produciendo. Un cambio de mentalidad que nos arrastra a deshumanizarnos y a cambios sociales de enorme envergadura. Me detengo aquí para explicar esto. El documental está dividido en 3 partes, de media hora cada uno. Es una página exclusiva que os pedirá un correo electrónico. Podéis confiar en ella. Una vez que lo deis, os permitirá ver los documentales gratuitamente durante solo una semana. Aprovechad a verlos poco a poco porque profundizaremos en ellos en los temas de pornografía y masturbación. No os preocupéis que si al final de la semana no llegasteis a ver los 3 vídeos, solo os piden volver a poner otro correo electrónico. ¿Vale? Nada más. Os dejaré en la plataforma el paso a paso para saber cómo acceder a ellos. Continuando con la temática, quisiera decir que lo que más me asusta y sorprende de la realidad social en la que vivimos, y debo admitir que lo he descubierto hace poco, tristemente, dirigiendo el Departamento de Familia de la Iglesia en España, he descubierto que como cristianos hemos comprado estos discursos sociales sin ser conscientes de lo que realmente implican para nuestras vidas personales y familiares. Consumimos series y películas con toda naturalidad y no llegamos a percibir los mensajes contrarios a nuestras creencias que nos empujan a consumir. De hecho, en muchos casos, asimilamos esos mensajes como naturales y como los acertados. Necesitamos dejar de ser ingenuos e ignorantes. Estamos ante una revolución sexual que está destrozando la fe, la familia y el planeta. Otra de sus consecuencias evidentes de todo lo que venimos hablando es la ideología de género. Es un movimiento ideológico que funciona casi como una religión, donde desde la supuesta idea de libertad y espacio para la voz interior, se empuja a nuestros niños y niñas a cuestionarse su identidad en edades en las que no están en condiciones de pensar en eso con madurez y claridad. Pero debemos detenernos, reflexionar y admitir que hay cosas que nosotros, como cristianos y poseedores de verdades antiguas, no hemos estado haciendo bien. Uno de los efectos negativos de la moral religiosa tradicional ha sido reprimir esta área tan significativa de nuestra vida, la sexualidad. De ahí que hoy podamos comprender que es imprescindible asumirla si queremos vivir vidas integradas. Teniendo presente que esta serie de libertades que dice traer la nueva moral, paradójicamente nos ha hecho retroceder a un terreno lleno de esclavitud y servidumbre. Lo que desde Revolución de la Ternura hemos venido diciendo en este sentido es que debemos aprender a mirar con compasión, es decir, ternura, que es más radical, a aquellos que han abrazado estas ideologías actuales. Ese es el lugar que tomaba Jesús con los que no creían o no veían lo que él podía ver. Por otro lado, no podemos comenzar nuestra crítica a la revolución sexual en términos de ¿en qué creemos?,
sino en términos de qué es lo que prometemos. ¿Realmente traemos libertad, realización y bienestar? Necesitamos aprender a ser mejores narradores de nuestra historia con mayúsculas. Esta se debe fundamentar en nuestras convicciones más profundas, volverse real y plausible para nuestras vidas y que sea palpable por nuestras familias y comunidades. No hay nada más poderoso que una historia contada con convicción partiendo de la propia realidad. Como dice Glynn Harrison, los seres humanos somos conformistas peligrosos, a quienes nos cuesta nadar contracorriente. La experiencia de ser una minoría moral y además cognitiva genera una aplastante presión social para adaptarse. ¿Sobrevivirán nuestras creencias a esta presión? Los individuos más vulnerables suelen ser los más enfáticos y encima con puntos de vista menos formados intelectualmente. En ambos lados de esta revolución. La minoría cognitiva que no logra sustentar y nutrir de realidad, plausibilidad sus ideas, pone en grave peligro a sus miembros. Y esa es la condición de nuestras iglesias y nuestras familias. Los individuos más enfáticos suelen tener un pensamiento blanco-negro y dar decretazos autoritarios, y luego son los primeros en marcharse. Debemos admitir que dentro de la cultura actual, los cristianos nos enfrentamos a un doble riesgo. La vergüenza que surge de nuestras propias estructuras internas y, por otro lado, la vergüenza de ser una minoría moral dentro de una sociedad más amplia. Y aquí es donde nuestros jóvenes son especialmente susceptibles y terminan no soportando la presión, la disonancia y abandonando la iglesia. Por eso necesitamos alimentar y sustentar nuestras convicciones y nuestro estilo de vida distintivo, desde liderazgos o paternidades empáticas, con inteligencia emocional, que sepan ganar los corazones, pero también las mentes. Me gusta la mirada de Harrison en su libro, Una historia mejor, porque nos lleva a hacer un ejercicio de reflexión, imprescindible para el tiempo en el que estamos. Él lee a Mateo 7, 4, 5, donde dice: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando tienes una viga en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Criticar la revolución sexual es necesario, pero primero debemos mirarnos y admitir que la historia de la Iglesia en la esfera de la sexualidad humana está desfigurada por la vergüenza, la hipocresía y el temor que desfiguran a su vez la imagen y el carácter de Dios. Las actitudes disfuncionales de la cristiandad hacia el sexo crearon el descontento que puso en marcha a la revolución sexual. Hoy mismo, en muchos de nuestros hogares, queremos arremeter contra el Estado y los colegios en su formación sexual secular, contraria a nuestras creencias, pero no hemos aportado ninguna educación sexual por nuestra parte a nuestros hijos. En muchos casos, ni siquiera tenemos clara cuál es la educación sexual afín a nuestras creencias. Debemos hablar de sexualidad cristiana en nuestros hogares en la misma proporción de sexualidad secular que entra por los dispositivos de nuestros hijos e hijas. Y eso es mucho hablar, requerirá de horas de conversación. Cada serie, publicidad, cada película, cada post de Instagram, cada TikTok que entra por sus ojos directo a su cerebro está fomentando creencias contrarias a la sexualidad bíblica. Si Dios es el creador y diseñador del sexo, hemos de entenderlo en la dirección de amistad, no de antagonismo. Este enfoque consigue evitar los puntos débiles de las dos posturas que venimos mencionando, la religiosa tradicional y la nueva moral sexual. La primera con su visión negativa y pecaminosa, y la segunda que ignora por completo aquel que diseñó y creó la sexualidad. Pero también debemos entender a la sexualidad en el contexto de un pacto, de una entrega tan profunda existencialmente que no puede ser dado en cualquier momento ni con cualquier persona. Si miramos la sexualidad, recibe un tratamiento muy positivo a lo largo de toda la revelación bíblica, desde el principio hasta el final. Incluso un libro completo de los 66 que componen el canon bíblico, el Cantar de los Cantares, en su interpretación más literal y directa, está dedicado monográficamente a la relación de amor entre dos amantes y las diferentes secciones tratan con naturalidad, realismo y de forma sensiblemente positiva la dimensión sexual de esa relación. Tan distorsionada es nuestra mirada sobre el sexo que saltamos ese libro y no lo leemos,
Casi nos parece que hubo un error al seleccionar los libros del canon y que no debería estar allí. Nos cuesta leerlo desde una sexualidad sana, porque no estamos sanos. La dimensión física o genital de la sexualidad es solo un medio para alcanzar el fin de enriquecer la relación de amor entre un hombre y una mujer. La genitalidad no debería ser el fin en sí mismo. Es importantísimo entender esto. La sexualidad nunca debería dominar a la persona o a la relación. Sería una distorsión. Somos llamados a ser integrales, holísticos, a vivir en armonía. Si esa área es más importante que otras áreas de nuestra vida, estamos siendo siervos, ¿no, señores? Pero lo mismo con cualquier otra área que domine nuestra persona o nuestras relaciones. C.S. Lewis dice una frase provocadora, pero cierta. El placer sexual es una invención de Dios y no del diablo. Dios no es un aguafiestas. Aunque los cristianos actuemos como tal, Dios creó y diseñó el ser humano. Por lo tanto, el placer sexual venía incluido en este paquete y tiene un concepto elevado, altamente positivo de la sexualidad. Esta es buena y digna de ser gozada. La sexualidad es un aspecto importante de nuestra persona. Puede ser motivo de bienestar físico y emocional, de placer, de intimidad y de constante enriquecimiento en una pareja. Pero a la vez puede ser destructiva hasta niveles insospechados. Ruptura de relaciones, crisis personales, problemas emocionales, adicciones, conflictos morales, violencia física, destrozo de carreras profesionales. ¿No lo habéis notado? ¿Cuántos líderes han crecido hasta lo máximo en su carrera profesional y caen por sus genitales? Aunque en el fondo tenemos que saber que ese solo es el síntoma de una vida vacía, construida hipócritamente. El hecho de que el texto fundamental y revolucionario de Génesis 2, que sitúa al hombre para constituir una pareja con su mujer, sea retomado por el mismo Jesús y por Pablo, nos obliga a prestarle seria atención y ver en la diferenciación sexual uno de los más grandes secretos de la creación, la posibilidad de un encuentro donde cada uno de los participantes se vuelven uno en sí mismo y uno con el otro. De modo que el acto por el cual el hombre y la mujer se vuelven una sola carne es al mismo tiempo el acto más eminentemente carnal y más eminentemente espiritual. Antes que la satisfacción del placer físico o la función reproductiva, la creación del ser humano en su doble versión sexual, hombre-mujer, responde a un propósito relacional, un propósito de comunión y comunicación, un propósito de creación. Profundizaremos en la educación de la sexualidad en el próximo tema, pero necesito retomar las ideas hasta aquí. Os dejaré un enlace del movimiento Tabú, son evangélicos, están en YouTube, que se han unido ahora en la pandemia para educar la sexualidad desde la cosmovisión bíblica. Os dejaré el enlace de la charla que ellos ofrecen, tienen toda una serie. Pero dejo una de las charlas donde podréis profundizar en el estudio contextual, sociológico, de la ideología de la revolución sexual, para que la comprendáis a fondo. Es tremendo. Pero nada de esta comprensión tiene sentido si no se aplica con sabiduría en el contexto cotidiano de nuestras vidas y nuestras familias. No quisiera que estas informaciones profundicen el miedo, la vergüenza y la hipocresía en nuestras familias. Pongamos mejor el foco en lo que venimos diciendo hasta aquí. Cuando educamos con ternura a un niño o a una niña, cuando nos relacionamos con ellos de tal forma que se sienten seguros, que saben que pueden confiar en sus adultos, será más fácil para ellos abrazar las verdades espirituales y creer que pueden confiar en ese Dios que los diseñó para la conexión y el vínculo, que hombre y mujer los creó, aunque puedan sentirse distintos a eso en algún momento de sus vidas, a causa de la realidad del mundo que tenemos y de los años de pecado. Esas verdades espirituales a las que empujan la Biblia, donde existe un Dios creador, diseñador, un ser humano hecho a su imagen, una dualidad curiosa de un hombre y una mujer genitalmente diseñados para que al tener una relación sexual se vuelvan uno, es algo tan rico, espiritual, psicológica y fisiológicamente hablando, que romper con toda esa creación y vivir de acuerdo a las ideas de cualquier pensador que rige en la actualidad puede sonar muy guay, más adaptado, más lo que sea, pero nos está arrastrando a ser la sociedad más enferma psíquicamente hablando de la historia y está arrastrando a nuestros hijos e hijas a abandonar estas verdades eternas. Para educar la sexualidad tenemos que narrar primero a un Dios relacional, un misterioso Dios triuno que se acerca hasta nosotros en una expresión humana llamada Jesús.
Este Jesús encarna el ser más sensible, respetuoso, justo y bueno que pisó la tierra. Ese carácter, ese tipo de persona es el que necesitamos explorar en nuestras mentes y en nuestras vidas para desarrollar una sexualidad digna de Él y para contagiarla a nuestros hijos. Una experiencia sexual que no nos rompa espiritualmente, sino que nos eleve a un bienestar, a una realización, a una seguridad que emocionalmente sea reparadora. Pero todo eso solo se puede vivir en el contexto y formato correcto. Seguiremos profundizando en este tema en el próximo capítulo. Educación sexual bajo la óptica de la ternura.